Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Sexualidad en tu propia voz. Soy Edith Rojas y me acompaña en la conducción Juan Carlos Hernández Meijueiro, experto en historia de la sexualidad. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Seguimos aquí a la distancia con el programa grabado desde nuestras casas. Y bueno, pues hay que buscar la forma de divertirnos y qué mejor que hablando de Isela Vega y comentarles a nuestro querido auditorio quién es Isela Vega para que busquen su vida, sus películas, la conozcan y pues en tiempos de pandemia qué mejor que estar viendo esas películas que además hacían escándalo en la época. Tienes razón, Juan, y sobre todo una película muy característica y ad hoc a esta fecha que se cruza Jueves Santo, por cierto. Las pirañas aman en Cuaresma. Si tienen oportunidad de verla, háganlo para que se empapen de quién es Isela Vega y pues bueno, conozcan todo el trabajo que realizó esta mujer. Vamos a hablar justamente de la historia de ella que desprendió cada una de las etiquetas que trataban de imponerle para ser ella misma, pero bueno, se dice que era de un espíritu libre. Y para eso, ya saben que para los temas de historia de mujeres, ya tenemos como aliada a Laila Sánchez Curi, doctora en estudios latinoamericanos, académica de la UNAM y especialista en historia de mujeres. Buenas noches, Laila, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación siempre, pues es un gusto platicar con ustedes y hoy pues de esta mujer que bueno, hasta tengo calor nada más de pensar todo lo que vamos a hablar de ella. Dinos, querida Laila, bienvenida. ¿Quién fue Isela Vega? ¿Por qué tenemos que hablar de ella? Pues Isela Vega fue una actriz vanguardista, rupturista, transgresora totalmente, no solamente en sus papeles protagónicos en el cine, sino en su vida también, y por eso tenemos que hablar de ella. Muy bien, sobre todo las nuevas generaciones que tal vez no conocieron el cine de Isela Vega o ya la conocieron en cine actual que salía ya bastante mayor, pues vamos a ver cómo incluso salió desnuda. La única mexicana que yo sepa, a lo mejor hay otras, pero fue la primer latina en la revista Playboy, totalmente desnuda. Así que quédense a escuchar quién era Isela Vega. Les invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15 y compártanos qué conocen de Isela Vega. Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. ¿Sabías que Isela Vega fue una actriz, guionista, productora y directora de cine mexicana? Nació en Hermosillo, Sonora en 1939. Su padre fue Arturo Vega y su madre María Durazo, ambos oriundos de Sonora. Desde muy joven, Isela Vega comenzó a tener éxito y a impresionar por su belleza. De hecho, a los 18 años de edad se convirtió en la princesa del carnaval de Mazatlán y desde entonces inició su carrera artística. Primero comenzó como modelo, así que decidió viajar a Estados Unidos para estudiar inglés y tener una mejor preparación. Posteriormente, se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó como cantante en bares y en hoteles como el Impala, el Regis, el Hilton y el Terraza Casino. Después participó como modelo del programa Max Factor Hollywood en 1959. A la par, buscó más preparación para comenzar de lleno su carrera artística y buscar papeles en televisión y cine.
La primera oportunidad que tuvo en la pantalla grande fue con el papel en la cinta Verano Violento, junto a Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo. En esa misma época, también logró incursionar en el teatro a través de la comedia Una viuda y sus millones, puesta en escena creada por Alfonso Anaya. Del artículo Isela Vega, primera actriz, en el sitio web www.adn40.mx. Isela Vega, mujer que pues transformó el erotismo en poder personal e inteligencia, y además de ser musa pasó a ser creadora. Pues sí, una mujer, como dijimos al principio, transgresora, no solo por sus personajes, sino tuvo una vida intensa. Ella era bastante libre, ¿no? Es interesante que retomemos la figura de Isela Vega en este programa, primero porque ahora que murió justamente ahí en el Facebook, ya saben que es La Ventana al Mundo, yo hice un comentario de que, pues sí, en el cine mexicano no tenemos nada más a María Félix como el ícono de la mujer o la representante de la mujer fuerte, luchadora, que no se deja de los hombres, que se enfrenta incluso a ellos, sino que ahí está Isela Vega y hay otras, ¿no? Y bueno, recuperar esa imagen y, como dicen, sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan la trayectoria de una actriz que de verdad era una actriz excelente, ¿no? No nada más por ser un ícono o porque representa este símbolo sexual muy importante para el cine mexicano, porque ya bien lo decías, fue de las primeras actrices que se desnuda ante la pantalla, y que bueno, esto causa una revolución. Yo recuerdo, fíjense, que tenía yo como unos 6, 7 años de edad, porque en los 70s es que ella agarra una fuerza y es la actriz, ¿no? Entre otras. Y pasaban sus películas en la tele y mi mamá me prohibía ver las películas de Isela Vega en la tele. Porque, dos estaban prohibidas en casa. Ella, Isela Vega y Sasha Montenegro, porque en los 70s exactamente fueron dos mujeres que transgreden. Pero empecemos por el principio. Querida Laila, ella nace en Hermosillo, ella es sonorense. Sonorense, igual que su paisana María Félix, mira qué coincidencia. Mira qué coincidencia, ¿verdad? Sí, pues mujeres fuertes. Pero además estaba pensando que su mamá se apellidaba Durazo, escuchamos en la cápsula, y me acordé de Durazo, del el sonorense, que a lo mejor es pariente, no sabemos, pero bueno. A lo mejor, esperemos que no. No sabemos. Bueno, ella, como escuchamos en la cápsula, es princesa del Carnaval de Mazatlán a los 18 años de edad. Entonces, muy temprano, descubre su belleza y que puede vivir de ella, ¿no? Así es, ella se dedica también al modelaje. Era una mujer hermosísima. Si buscan, quien nos está escuchando ahorita, busque en internet fotos de ella cuando era muy joven, era preciosa, era realmente de esas bellezas mexicanas, pero ¿no? Justamente del norte del país, altotas, fornidas, así, ¿no? Puertotas, con una imagen impresionante, pero muy, muy bella, ¿no? Y esas bellezas naturales, además, ¿no? Sí, claro, que no necesita nada de maquillaje, que me recuerda que en italiano maquillaje se dice truco, y bueno, muy ad hoc, ¿no? Porque ella no necesitaba ningún truco para ser bonita, para aparecer bonita. Pero además, inteligente, porque se va a Estados Unidos a estudiar precisamente, ¿no? Cuéntanos. Sí, se va a estudiar modelaje, se va a estudiar inglés, y allá, bueno, pues está en Hollywood o se relaciona con Hollywood y empieza también a estudiar actuación. Incluso tiene algunas incursiones en películas norteamericanas con papeles muy menores, ¿verdad? Como es el inicio, pero bueno, eso es lo que le empieza a abrir la puerta. Ya después vendrá a la Ciudad de México a residir y a empezar a hacer una carrera
que se convierte en una carrera muy importante, ¿no? Que además trabaja con directores bien interesantes como Arturo Ripstein, por ejemplo, ¿no? Sí, y bueno, también estaba leyendo de ella que migra a Ciudad de México y va a sobrevivir, como decía también la cápsula, se dedica a cantar boleros y canciones de los Beatles. ¿Cómo me gustaría oír una canción de los Beatles cantada por Isela Vega, fíjate? Porque sí, habría que escucharla, ¿no? Habría que ver si se pudieran rescatar grabaciones de aquellas épocas, sería increíble verla a la mejor vestida. Pues estamos hablando de los años 70, era como la época de la psicodelia, en México empezaba el hipismo, ¿no? Entonces, seguramente que ella anduvo en todo ese rollo. Bueno, de hecho, hay un encabezado de un periódico de Avándaro, ¿no? Cuando Avándaro y todo eso, ya ves que decían que narcosatánicos, casi, y todas esas cosas desde ese momento, y que se había fumado mucha marihuana. Bueno, pues hay un encabezado del periódico La Prensa del 71, que dice que en Avándaro, ¿no? Que hicieron un cateo y que encontraron en una fiesta, pues, mucha marihuana y muchas drogas, y ahí andaba Jodorowsky, y andaba Isela Vega, y Pepe Alonso, ¿no? Y bueno, pues sí, los hippies de la época, ¿no? Y que rompieron esquemas en su época y eso les permitió ser gente muy creativa en lo que desempeñaban. Uh-huh. Ella, sí, efectivamente, imagínate trabajar con Pedro Armendáriz. No, bueno, wow, yo me desmayo nada más de ver a ese hombre. Con Gustavo Rojo, ¿no? Entre otros. Y entonces ella empieza a hacer películas después de cantar, después de hacer un poquito, ¿qué era? ¿Como cabaret? Pues se cataloga, ¿no? Y justamente, mira, ahorita que dices eso, creo que eso es lo que hace que a veces, o en aquel momento, fuera medio menospreciado ese cine que ella hacía, ¿no? Por el rollo del desnudo, por el rollo, pues justamente de esos ambientes, pero uno con el tiempo analiza esas películas con esos actores, las actrices con las que compartió, los directores, y te das cuenta que yo creo que sí le pensaba bastante bien, porque era una mujer culta e inteligente, con quién iba a trabajar y sobre qué tipo de personajes eran los que quería ella desarrollar. Claro. Ahorita que menciona también Juan Carlos lo de este cine, ella también en una entrevista que le hacen, creo que en 1993, le preguntan justamente eso y ella dice que, o sea, sí participó en algunas películas, pero que ella no le gustaba que la estereotiparan como un objeto sexual. De hecho, también ella se caracteriza porque ella escogía las historias en las que quería participar. Incluso los diálogos que le tocaban, ella le acomodaba y le ponía de su propia cosecha y nunca tuvo ningún problema con las personas que trabajaba porque era tan creativa que daba tal cual como ella decidía grabarlo y estar en escena. Eso era, claro, era excelente actriz. Sí, porque su propuesta al hacer estos desnudos o estos personajes femeninos que tendrían que ver con una sexualidad muy abierta, desparramada, diría yo, pues era la propuesta justamente, ser transgresora, ser libre, ser dueña de tu cuerpo, no tener que explicarle a nadie de tu vida, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vemos muy bien en la película de La Viuda Negra, ¿no? Ella es la viuda ¿no? Muere el marido y es la viuda que se queda con el control de su vida y pues ella puede tener relaciones sexuales con quien quiera y con quien no quiere también lo manda a volar. Sí, por supuesto, una mujer empoderada que en sus películas yo creo que mostraba mucho de su carácter de la vida real, ¿no te parece, Leila? Es lo que iba a decir, no solamente en estos personajes de películas, sino también en la vida real. Dicen que era de un carácter fuerte y defendía a capa y espada lo que ella pensaba y en lo que creía. De hecho, eso la llevó a tener muchos conflictos con varias actrices que fueron compañeras, ¿no? De la época. Es muy conocida, por ejemplo, el agarrón que se da con Irma Serrano en el Teatro Frufru, ¿no? Este teatro que era dueña Irma Serrano justamente y que muchísimos años
tuvo puesta en cartelera esta obra que se llamaba Naná, que bueno, ya, para quien conoce de literatura, ¿no? Este texto de Émile Zola, este francés naturalista realista, que habla pues justamente de este personaje, ¿no? El naturalismo es una literatura que va a recoger pues estos personajes de los que nadie habla, los que viven en la calle, los delincuentes, las prostitutas, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues Naná es ahí una historia fuerte que no voy a contar más porque quiero que vayan a buscar el libro o busquen la película o busquen la obra de teatro. La película también la protagonizó justamente Irma Serrano con Isela Vega, con unas escenas lésbicas muy fuertes. ¿Fuertes quieres decir explícitas? Fuertes quiere decir que se abrazaban y se besaban. Y en los 70s eso, imagínate. En el cine mexicano yo creo que fueron las primeras. Sí, no, de las primeras, porque bueno, fue una revuelta. Bueno, el chiste es que tuvo unos desacuerdos muy fuertes con Irma Serrano. Ahora imagínate una pelea entre Isela Vega e Irma Serrano. No quiero ni pensar en el guión. Duelo de titanes, oye. No, bueno. Y también yo en mis andadas por la zona rosa y por el centro, cuando iba a los bares y a los antros, se decía que Isela Vega era dueña del Teatro Blanquita. ¿Será cierto? La verdad, no hay como, ¿no? Algo que lo demuestre y pues por supuesto que yo creo que eran como rumores. Porque el Teatro Blanquita permitía un teatro de revista todavía, un teatro cabaretero todavía y un teatro que enseñaba desnudos. Y era como, sí, bueno, un teatro popular, ¿no? Un teatro popular. Alburero. Ajá. Y me acordaste de que ella participó en una película con Mauricio Garcés. Oh, Quien no sí. lo conoce, tenemos que hacer un programa de Mauricio Garcés, Edith. Quien no lo conoce, tiene que apuntar el nombre. Y bueno, a lo mejor sus chistes y sus albures hoy no van a causar nada de risa, porque eran transgresiones de los 70s, cosas que hoy están súper superadas. Así es, creo que la película es Verano Violento, que estuvo con Mauricio Garcés. Juan 67 también, o sea, trabajó con él. Estamos dando muchas referencias para que las personas que nos estén escuchando, por favor, anoten. Por supuesto, vamos a estar compartiendo en la página de Facebook, @SexProVozOficial, todo este material del cual estamos hablando y que obviamente Laila también se basa y lo recomienda para que ustedes conozcan más de fondo la vida de Isela Vega. Les recordamos que este programa es grabado a la distancia. Si les surgen dudas o quieren comentar algo sobre el tema o también nos quieren hacer una recomendación, por favor escríbanos a la página de Facebook o al WhatsApp de cabina. Los estaremos leyendo en la próxima emisión. Escuchemos el contacto de redes sociales. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, SexProVoz Oficial. Instagram, SexProVoz. Como cada jueves estamos al pendiente de sus mensajes, recordemos que en la emisión pasada platicamos con el doctor Héctor Salinas Hernández sobre la historia del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. A través de Facebook nos escribe Juan Ernesto Guerrero Mancera. Buenas noches, equipo de Sexualidad en tu propia voz. Muy interesante programa. Uno de acuerdo o no, ya hay leyes que les protege. Eso es lo importante. Siempre existirá alguien o mucha gente en desacuerdo con cualquier cosa. Amor para todos, paz para siempre con justicia y dignidad. También nos recuerda que debemos seguir cuidándonos y se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación. Elisa Moreira M. Querido Juan Carlos, abrazo cariñoso, excelente tema, gracias. Carmelo Rivera, saludos. Celia Ramla, interesante. Juan Gabriel López Robledo, excelente programa, buenas noches. Ramsap, he aprendido y sigo aprendiendo mucho con ustedes. Gracias. Agradecemos cada uno de sus comentarios. Es una retroalimentación para cada uno de los temas que nosotros abordamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Muchas gracias por sus comentarios, les seguimos leyendo cada semana y bueno, pues regresamos a platicar con nuestra querida amiga Laila Sánchez Curi, maestra, doctora en ciencias sociales, en muchas áreas de la historia que nos permite que sea nuestra invitada seguido
para hablar de mujeres que hicieron algo y que tenemos que recordar, mentar su nombre, mencionarlas, que no sean olvidadas y que las nuevas generaciones las conozcan. Estamos hablando de Isela Vega, que hizo un cine muy transgresor, un teatro muy transgresor, que a ella la va a ir poniendo como un sex symbol mexicano. ¿Llegó a ser tanto así como un sex symbol, como dicen sus biografías? Sí, claro que sí, pues imagínate, hacer esta representación de esta mujer libre que muestra su cuerpo, que además también usa un lenguaje fuerte, con palabras altisonantes, tomando, ¿no? Tequila o lo que sea frente a la cámara, es decir, mostrándose una mujer pues fuerte, decidida y bueno, pues con una belleza, como ya dijimos, impresionante. Entonces, pues todo eso juntaba, me recuerda como a estas femme fatale, ¿no? A la famosa femme fatale, personaje que viene casi del romanticismo, esta mujer que es muy deseada y que tiene pues ciertas características y que, como ya dije después, el naturalismo en la literatura la va a desarrollar con ciertas formas, ¿no? Que la vuelve pues una persona entre deseada y también odiada, ¿no? Sí, como la bruja, ¿no? La viuda negra, deseada y temida. ¿Por qué pudo Isela Vega? ¿Qué pasó en ella, en su contexto, que ella sí pudo hacer lo que a lo mejor muchas otras pensaron o ni siquiera se les habrá ocurrido, vete a saber? Pero ella sí pudo hacer desnudo femenino, bueno, un poco tenemos que decir semidesnudo en la tele, semidesnudo, porque solo tengo entendido que salió completamente desnuda en Playboy, pero en las películas se le veían los pechos o las piernas o las nalgas, pero no recuerdo ninguna donde se le vieran sus genitales, por ejemplo, que en la revista sí. Sí, porque bueno, todavía ahí yo creo que entraban cosas de la ley cinematográfica, ¿no? Habría que revisar esa época. Pero mira, ahorita que preguntas eso, para mí un dato muy relevante es que pues ella vivió en los Estados Unidos en una época donde comenzaba la efervescencia del movimiento feminista. 1972, si no mal recuerdo, fue un año de muchas movilizaciones de mujeres en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco. Siempre ha sido como una ciudad de las vanguardias en Estados Unidos, de las ideologías liberales. Estuvo muy cerca, de todas maneras hubo esa influencia, como dijiste hace un rato, hippie, porque ella estaba en Los Ángeles, creo. Pero seguro se echó un salto a San Francisco a conocer esas comunas, esos bailes, esas formas de vida hippies. Seguramente, y además, pues ya en su desarrollo aquí en México, también el feminismo empieza a tener una presencia importante. En 1976, por ejemplo, es el año que surge la revista FEM, con Alaí de Fopa y un grupo de mujeres, entre las que está Elena Poniatowska, Sara Sefcovic, pues muchas mujeres importantes de la academia. El feminismo empieza a tener una influencia importante en la sociedad, a aparecer, y yo creo que ella, al venir de los contextos en Estados Unidos, cuando está ya en Hollywood, además, que bueno, pues ya eso también lo aprende mucho en la actuación de allá, en cómo se está dando el cine allá, pues traerlo a México y ser tan desenvuelta, porque además así era su personalidad, como decimos, no solo el personaje, ella era así, era decía mi abuelita en aquella época, era una descarada, ¿no? Entonces era una descarada que finalmente, pues le dio un nuevo giro. Pensaba, por ejemplo, a ver, ¿quiénes podrían ser otras actrices que siguieron un poco la propuesta de Isela Vega? Y bueno, no puedo quitarme de la cabeza a Meche Carreño. Para quien no conozca, otra actriz de los 70s, muy importante, a lo mejor también de esas muy invisibilizadas, pero Meche Carreño, pues es como la Iselita Vega más chiquita, ¿no? Más joven. Porque sí, yo la recuerdo también con Sasha Montenegro, Meche Carreño, Isela Vega, eran como las prohibidas para niños. Sí, eran yo era niño. Estas malas mujeres, sí, te digo que a mí me decían, no puedes ver esas cosas, porque además las películas pasaban a medianoche, entonces tú ya debes estar dormida, que andas viendo la tele, ¿no? Claro. Y bueno, como tú dices, no solo fue transgresión por transgresión, ni un activismo feminista por sí mismo,
aunque esto la acompletaba como persona, sino que fue reconocida como actriz. 2 veces fue nominada para un Ariel, una por el largometraje Las reglas del juego, en 1971. Imagínense, con Héctor Suárez, recientemente fallecido, José Alonso, Enrique Rambal, y otra vez, posteriormente, hasta que sí se lo gana, ¿cierto? Es decir, era reconocida también en el ámbito por ser actriz. Claro, era una muy buena actriz, no nada más era la cara bonita, como dices, era realmente una buena actriz, pues ella estudió en academias con buenos maestros, ¿no? Entonces, y pues dirigida además por buenos directores, ¿no? Siempre hizo un buen trabajo hasta que gana el Ariel con La Viuda Negra, justamente, ¿no? O sea, para mí es la película de Isela Vega, ¿no? Yo la puedo ver 100 veces y me encanta. Quien nos está escuchando y no sepa quién era Isela Vega, apunte por favor La Viuda Negra, ¿de qué año? La Viuda Negra, ahorita te digo, es de 1977. Oh, yo era realmente una niñita. Yo ya era adolescente. Yo más bien veía esas películas porque salía este hombre, ¿cómo se llamaba? El que era el galán de todas ellas, que también salía en trajes de baños muy chiquitos. Así Andrés García, Jorge Rivero. Ay, es que había muchos galanes. Tienes razón, era la época también de galán de Andrés García, con quien tuvo, por cierto, sus quereres también, ¿no? Mira tú, de lo que viene a enterarse uno. Y entonces, ¿tú crees que ella logró esto también en su vida privada? Cuéntanos, ¿estuvo casada? Sí, estuvo casada, por cierto, su primer matrimonio con Alberto Vázquez, ¿no? Que pues duró poco tiempo. Alberto Vázquez era el ídolo del momento, y les voy a contar una anécdota privada, porque esa no va a estar escrita en ningún texto ni nada, porque es una anécdota de familia. Alberto Vázquez hubiera sido mi papá, porque antes de que fuera tan famoso, cuando empezaba apenas a cantar, fue novio de mi mamá. Y entonces él vivía en Clavería, mi mamá era de Tacuba, y bueno, pues imagínate la familia, ¿cómo andas con ese marihuano, etcétera, etcétera? Y olvídate y adiós. Entonces, bueno, él empieza ya a ser famoso y es primer esposo de Isela, con quien tiene un hijo, Arturo Vázquez, que yo lo conocí justamente en mis etapas de adolescente, que seguía pues a los cantantes de la época, y él se lanza como cantante y era además chulísimo, guapo. No cantaba nada, pero era muy bonito. Y pues ahí va también la otra anécdota, ¿no? Cuando Isela Vega, que no tenía pelos en la lengua, pues ve que va a ser un fracaso su hijo, porque pues solamente responde a la mercadotecnia del momento, pero pues no le ve talento realmente cantando, porque bueno, esa madre y el papá con esa voz, pues no, él desmerecía mucho, y así me contaron por ahí, ¿no? Y lo leí por ahí en una de esas revistas de chismes, que de plano ella un día le dijo, mira, mijito, cantas muy mal, eres muy malo para esto, dedícate a otra cosa, ¿no? Laila, pues nos estás contando de este primer matrimonio, pero se casó por segunda vez, conoció a alguien más, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, después ya del rompimiento con Alberto Vázquez, tuvo matrimonio con Jorge Luque, que ya se agarraba a los galanes de la época, ¿no? Sí, era inteligente la señora. Y ahí tuvo otra hija, ¿no? Ella nada más tuvo una hija y un hijo, Arturo y Shaula, y bueno, pues ya después también, ¿no? Termina este matrimonio, porque dicen por ahí que el señor Jorge Luque era muy celoso, muy, muy celoso. Entonces, imagínate, pues, para las pulgas de Isela Vega, pues no. No, pero además, ¿no? Pues esa mujer tan guapa, con tanto trabajo y con ese tipo de películas que hizo, pues no puedes tener una pareja que no te apoye, ¿eh? Claro, rompió también con él. Pero bueno, eso fue uno de sus romances, ¿no? Sí, bueno, con él sí se casó, vivió 3 años con él, sí fue un matrimonio estable, y luego pues ya tuvo, ¿no? Ahí algunos romancillos, entre uno de los más sonados, pues Andrés García, ¿no? Que él ya hasta lo ha reconocido recientemente, porque bueno, pues también esas cosas son como del chisme sentimental que venden las revistas de la farándula, ¿no? Exacto, y que
Y que bueno, aquí lo comentamos en Radio Educación, pues porque es parte de la vida de la persona que fue Isela Vega. Además del cine, ella actuó en teatro. De hecho, platicábamos, bueno, en el teatro Fru Fru, no nada más y nada menos, ¿no? Con Irma Serrano. Y yo me quedé pensando, después de que ella sale desnuda en Playboy, se le abre las puertas al cine extranjero. ¿Qué te parece si, volviendo de una pausa, nos platicas cómo es Isela Vega en el extranjero? Cuando ya como profesional, no como estudiante. La trayectoria de Isela Vega fue impresionante, pues desde 1960 hasta el año pasado dedicó su vida al cine. Además de ser actriz, también fue productora, directora de escena, guionista, modelo y diseñadora de vestuario. Desde entonces, Isela Vega nunca dejó de aparecer en múltiples proyectos de cine, teatro y televisión. En 1967 logró tener su primer papel protagónico dentro de la película Don Juan 67, en la que actuó al lado del actor Mauricio Garcés. En 1972 fue nominada al Ariel como Mejor Actriz por el largometraje Las Reglas del Juego, filmada en 1971 con José Alonso, Enrique Rambal y Héctor Suárez, entre otros. Ese mismo año hizo La Cama, otra de las películas importantes de su carrera. En 1974, Isela Vega pasó a la historia, ya que apareció completamente desnuda en la revista Playboy, en el número de julio de ese año, convirtiéndose en la primera mujer latina en aparecer en la versión norteamericana de la revista. Para 1977, Isela filmó La Viuda Negra de Arturo Ripstein. Su actuación en esa película la hizo ganadora del Ariel a Mejor Actriz. Ya en el año 1986, ella probó una nueva faceta del cine: la dirección, la producción y la escritura con la película Los Señores de la Noche. Del artículo Isela Vega en el sitio web www.sensacine.com. Para quienes apenas nos están sintonizando, estamos hablando de la vida de Isela Vega. Esta cápsula hace un resumen de lo que hemos estado mencionando en este programa. Y antes de irnos a este corte, estábamos hablando del trabajo que ha realizado en cine, pero también nos interesa saber qué ha hecho en el teatro y en otras actividades en las que ella se desempeñó, Laila. Sí, bueno, como bien lo decía la cápsula, también ella fue directora, fue guionista y productora de cine, ¿no? Y como tú lo decías hace rato, pues también intervenía en los guiones para adecuar personajes, para pues ella dar su punto de vista, es decir, era una persona activa, no solamente recibía las órdenes, sino que pues también aprendió esa parte, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque justo ahorita que comentabas, Juan Carlos, ¿no? Reconocerla como el símbolo sexual, pues yo creo que este programa lo que tiene que hacer es romper eso, romper el que sí, pues para la industria, para cierta forma de pensar, puede ser el símbolo sexual. Para nosotros tiene que ser la mujer transgresora que fue inteligente, que se preparó, que supo hacer todo este trabajo, que rompe justamente ese esquema. Ese esquema le sirve a la industria para vender y yo creo que la intención hoy de hablar de ella es justamente romper ese estereotipo, ¿no? Sí, era muy guapa, sí, la sexualidad fue muy importante, pero también la parte intelectual, la parte creativa,
Creo que esa es la que tendríamos que rescatar más y reivindicarla para ver lo grande que fue en el ambiente del cine, del teatro, de la tele. No solo también una hizo... cara bonita, no solo una cara bonita, sino fue productora, nos decías, y escritora. Cuéntanos esa faceta de ella. Sí, bueno, esa película, ¿no? De Los amantes del Señor de la Noche, que ella dirigió, escribió y produjo, pues en 1986, que le da esa oportunidad. Pero ella constantemente pues está siempre opinando, ¿no? Sobre los personajes que le toca hacer, sobre el guión, intervenirlo. Entonces eso también es un trabajo que se hace en coordinación con el director o directora con quien trabajes. Es muy importante, yo creo que con quien trabajas poder tener ese intercambio, porque entonces puedes desarrollar mejor como actriz, como actor, el papel que estás construyendo, porque ellas construyen, ¿no? Es justamente sus personajes. Claro que sí. Y además, a partir de que empezó, no paró. Yo estaba viendo su vida y siempre tenía un proyecto en puerta, o de teatro, o de canto, o de actuación. Y ahora, como tú dices, ¿no? Como productora, como escritora, fue una mujer muy completa, por supuesto que no debe quedarse en el sex symbol de los 70s, sino trascender. Creo también, con lo que nos comentaba Edith hace rato, de que ella misma dijo que no quería que se quedara como nada más la idea de ella como una sex symbol, habla de también su evolución como mujer. Ya cuando en los 90s, en los 2000s, en el feminismo actual, la cosificación sexual de la mujer es visibilizada, ella también dice, pues la verdad es como haber usado el sexo para superar muchas cosas que en esa época a la mujer no se les permitía. Y el sexo lo rompía, lo transgredía todo. Y una mujer que lo hiciera, pues más aún. Entonces yo creo que sí, tienes razón, no permitir que la imagen de Isela Vega quede como sex symbol, porque fue todo eso además, ¿cierto? Así es, ¿no? Tan es así, Juan, Laila, que por supuesto deja un legado muy amplio en los clásicos del cine mexicano, en los que se convirtió en un ícono, llamémoslo de erotismo. No solo, ¿sabes qué? Estoy recordando en su edad adulta, por ejemplo, en La Ley de Herodes, con Damián Alcázar, sale con Pedro Armendáriz Jr., sale como de mujer fuerte que vive sola, no sé si la han visto, con el rifle los recibe, es decir, ella misma en sus personajes no se quedó en el sex symbol, sino que trascendió y fue una mujer que se defendía. Esa es la imagen que tengo yo de ella. Y muchos de sus personajes la encarnan, ¿cierto, Laila? Es que justo lo que estabas diciendo hace rato, de que siempre tuvo proyectos, bueno, es que ya después, pues vivió muchos años sola, ¿no? Pues prácticamente debía ella tener trabajo para sostenerse, entonces pues le buscó, así estuvo en telenovelas, podían criticarla lo que quieras, ¿no? En telenovelas, en estas series ahora que todo el mundo ve. Muchacha italiana vino a casarse, también salió ella. Ay, no me recuerdo de esa, fíjate. En la versión nueva, no en la antigua de Angélica María, sino en la versión Reloaded, ella sale y sale también en unas series de Netflix en la Casa de Papel. Cierto. Sí, esos trabajos son muy recientes. Esa versión que sí, La Casa de las Flores, ¿no? La Casa de las Flores. Estas películas más recientes donde pues ya sale como señora grande encarnando, como dices, pues ya personajes que también de alguna manera es reivindicar y darle pues una presencia a las mujeres de cierta edad en el cine, en la tele, porque ya las actrices a veces parecía que ya tenían nada más un tiempo límite para poder estar presentes en cualquiera de las dos pantallas, en la grande o en la chica, y desaparecían pues, porque ya eran grandes y ya no se volvían a ver. Ella siempre tuvo estos trabajos, ¿no? Y eso también de alguna manera pues la reivindica como actriz, como mujer. Y algo también importante es que con esto que hablamos de su gran trayectoria de trabajo y que no paró y que participó en muchas producciones, ella decidió envejecer con un sentido de dignidad. O sea, es decir, no intervino su cuerpo con cirugías estéticas. Hay que decirlo, es una de las actrices que jamás se hizo algo en su cuerpo. Al contrario, ella siempre fue ella misma y permaneció en este mundo en el que no se permite envejecer a las actrices. Querida Edith, a nadie. A todos y a todes nos sacan del mercado de ligue
si ya envejeces, es decir, es una parte también contra los ancianos, contra las personas de la tercera edad de nuestra sociedad, y ella lo llevó con mucha dignidad, como tú dices. Así es, ahí también reconocerla, que siempre estuvo vigente de alguna manera, y pues dicen que era además una muy linda persona, tuvo muy buenas amistades. Ahí voy a rescatar que se dice por ahí que fue de las mejores amigas, ahora sí que de veras, amiga de veras, de Juan Gabriel, que estuvo muy cercano a él, que se quisieron mucho, que lo apoyó a él mucho, incluso desde su juventud, cuando él está en la cárcel, y bueno, ella cuando él sale lo apoya en su carrera, y tuvieron una amistad muy linda. Entonces dicen que a pesar de tener esta presencia tan fuerte, este desarrollo, le da como ese papel de la mujer fuerte, empoderada, y se enfrenta a todos. Dicen que era una muy linda persona, muy buena amiga, ¿no? Buena compañera. Entonces, bueno, pues también eso rescatarlo en la parte más humana de la persona que fue Isela Vega. Y que murió recientemente, el 3 de marzo, apenas tenemos unos días de su fallecimiento, y por eso quisimos en Radio Educación, en Sexualidad en tu propia voz, hacerle este homenaje a esta gran mujer, a Isela Vega, que trascendió muchos de los estereotipos que le queramos poner. Si la queremos ver de un lado, tiene otra faceta, y si la queremos ver solo de esa faceta, tiene una más. Me parece que nos digas, Laila, una mujer muy completa. Totalmente, ¿no? Y que debemos descubrir más, debemos conocer más de ella, de esta trayectoria, y pues de lo que le deja al cine mexicano, ¿no? Deja, creo que, muy buenas películas, deja una gran trayectoria, pero sobre todo deja un ejemplo para las mujeres con sus personajes. Hay que analizarlos más con el tiempo y quitarnos justamente el velo de, como decía mi abuelita, esa mujer mala y desfachatada, no la veas, no, pues ahora hay que verla y ver por qué en esa época se le consideraba de esa manera, y lo que podemos rescatar de esos personajes que ella encarna. Laila, yo te quiero preguntar, antes de que vayamos cerrando el programa y Juan Carlos presente una canción que él propuso para este programa, yo quisiera preguntarte, parte de la investigación que se hace para dedicar los programas a algunas mujeres, y en este caso de Isela Vega, leí que en esta etapa de una mujer adulta, ella comenzó a figurar con mayor consistencia en iniciativas feministas y un abierto apoyo a la agenda, o a la comunidad LGBTI, ¿no? Además de participar en campañas políticas en apoyo al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, bueno, para mí esa fue una sorpresa, justamente la investigación, ¿no? Date cuenta, como dijimos, que era una mujer que pues preparada, que buscaba, que estaba siempre en la innovación, podemos decirle ahí, y que además pues no tuvo pelos en la lengua, como decía la otra actriz, ¿no? Con quien tuvo problemas, con Irma Serrano, sin pelos en la lengua hablaba, y su postura era siempre como muy clara, y pues no me sorprende que haya dado este apoyo tanto al movimiento feminista como sobre todo al movimiento LGBT. Sí, pues desde los años 70 apoya a un personaje como Juan Gabriel, que sabemos nunca dijo abiertamente soy gay o tengo estas preferencias sexuales, porque no necesitaba hacerlo tampoco, porque a nadie se le debe poner una etiqueta. Juan Gabriel dijo, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, eso te habla de la apertura que ella tenía, y bueno, viviendo también un tiempo en los Estados Unidos, pues de alguna manera también está pues influenciada por ese momento, porque también en los 70s en Estados Unidos hay un gran movimiento, sobre todo en San Francisco, otra vez regresamos a esa ciudad, de la lucha LGBT en la ciudad de Nueva York. Entonces, como que son, yo me imagino, temas que ella pues ya había visto, ya lo vivía, y que eso nos muestra que era una mujer inteligente. Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Laila. Juan, y bueno, antes de que terminemos este programa, por favor presenta esta canción que vamos a escuchar. Es una canción de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, que canta Eugenia León, dedicada a Isela Vega,
desde hace ya varios años, ese disco yo lo tengo hace 20, 25 años, que Isela Vega entró en una controversia pública, no me acuerdo por qué, y estas 3 mujeres salieron a defenderla. Entonces, por eso me gusta mucho esta canción. Además, es muy descriptiva de cómo yo imagino que fue Isela Vega. Y se llama así la canción, Isela Vega. Escuchemos. Se la dicen los buenos marineros, que quien no vio tus ojos va derecho a naufragar, y no habrá nada que rogarle al mar, ni un bote, ni un último vistazo a tu escote. Y se la dicen los santos vagabundos, que el reino de los cielos va implorando tu consuelo, y tu santita, nuestra santita, nos dejes mirándote a la boca 1000 veces, reconocer la tentación para caer y recaer. Isela Vega, tu corazón navega, es la vela que pasa en la noche que queda. Se la dicen y ya se la dijeron, que si Laguna Verde sale mal, no es por dinero. Si reventamos como gusanos, fue por las prisas, eso que a ti te da tanta risa. Y se la dicen los sabios más profundos, que tu filosofía zen podrá salvar al mundo. Orientalistas, occidentalistas, no se hagan tantas bolas, que es fácil. Se van a amar, pues ámense. Se van a odiar, sepárense. Y se la Vega, tu corazón navega, es la vela que pasa en la noche que queda.
pasa en la noche que queda. Isela Vega, tu corazón navega. Es la vela que pasa en la noche que queda. Isela Vega de la filosofía zen. Si van a amar, pues ámense. Se van a odiar, sepárense. Y entonces, como nos dice esta canción, una mujer muy libre que se permitía ser y permitía a las otras personas ser. Y defendió que la gente fuera a sí misma. ¿No es así, querida Laila? ¿Qué dejó en nuestra cultura Isela Vega? ¿Qué impacto tiene no solo en el cine mexicano, sino en la sociedad mexicana? Pues esto creo que sobre todo hay que conocerla más, hay que rescatar su figura, conocer más su trayectoria, sobre todo pues para las nuevas generaciones, ¿verdad? Que no la reconocen o que ahora que murió dijeron ¿quién es esa señora? Isela Vega. Bueno, pues quienes cuando ella era ya una actriz reconocida éramos niños y niñas, pues ahí la tenemos en el imaginario y pues sí, rescatarla como esta mujer transgresora, disruptiva, no solo para el cine, sino pues una figura para las mujeres importante, aunque ella no se ha asumido una revolucionaria o participar en alguna organización específica, pues con su cine, con su presencia, con su forma de ser, con su lucha como actriz dentro del gremio, creo que nos deja un buen legado para seguir estudiando. Pues muchísimas gracias, maestra Laila Sánchez Curi, doctora, por haber estado con nosotros y nosotras, ayudándonos a revisar la vida, obra y sexualidad, en este caso de Isela Vega. Muchas gracias, siempre es un placer estar platicando con ustedes y para la gente en Radio Educación. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas, recuerden que los esperamos aquí la próxima semana a las 20:30 horas. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción, Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Germaín Mejía, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.